Hola, esto es Cuéntame Tecnología, un podcast en el que hablamos de tecnología de forma amena y sencilla. Yo soy Javier Hernández y vamos con lo que te quiero contar hoy. Hoy es miércoles 26 de marzo de 2025 y vamos a hablar sobre un fenómeno digital que está en peligro de extinción, la serendipia. Primero vamos a explicar lo que es la serendipia porque quizá alguien entre los que me escucháis no sepa lo que es. Supongo que sí, pero bueno, por si acaso hay alguno, lo vamos a explicar. La serendipia es esa experiencia inesperada de encontrar algo valioso mientras buscábamos algo completamente distinto. Y no me refiero a ese billete que te encuentras en el bolsillo del pantalón de invierno, la camisa de invierno, cuando llega esa época y la vuelves a rescatar del armario, etcétera, etcétera, sino a algo que no andabas buscando y te has encontrado, por ejemplo, pues un disco de un artista que te gusta o que, bueno, un disco que no conocías de un artista que te gusta que encuentras en un mercadillo mientras buscabas pues cualquier otra cosa. Por ejemplo, ibas a comprar fruta o un monumento enorme y muy bonito que aparece delante de ti sin esperarlo, como me pasó a mí, por ejemplo, en Roma con el Panteón de Agripa, que es uno de los momentos en los que el síndrome de Stendhal llegó a mí con la mayor fuerza que recuerdo. Pero en el mundo digital actual, porque vamos a hablar de cuestiones digitales como es normal, los algoritmos personalizados parecen estar acabando con ella, con la serendipia. ¿Cómo, nos preguntamos, está afectando Internet a nuestras sorpresas digitales? Bueno, seguimos con el contexto, seguimos contextualizando. La serendipia digital, al igual que la física, es el hallazgo accidental de algo interesante mientras navegamos por Internet. Es una experiencia que se da cuando, sin buscarlo, encontramos algo que cambia nuestra percepción o nos abre nuevas posibilidades, ¿no? Antes podíamos encontrar música, películas o artículos que nunca habríamos considerado. Íbamos buscando, igual que hablábamos en el episodio de ayer. La Internet del pasado pues era bastante más excitante y bastante más entretenida y divertida que la de ahora. La de ahora es bastante más aburrida y bastante más previsible. Bueno, pues como digo, antes podíamos encontrarnos con cosas que jamás habríamos imaginado, que nos gustaba, que cambiaban nuestro punto de vista y quizá otras muchas cosas en nuestra vida. Y hoy pues eso se ha perdido porque todo está cuidadosamente filtrado por los algoritmos. Los algoritmos nos entienden tan bien que en lugar de permitirnos sorprendernos o facilitarnos esa sorpresa, esa serendipia, nos encierran en burbujas de comodidad. Nos meten en nuestra zona de confort en cuanto a gustos, ideas políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí, plataformas como Spotify, Netflix o incluso las redes sociales, nos muestran más que nada, las redes sociales nos muestran el contenido que coincide con nuestros intereses, pero en ese proceso se pierde la magia de los descubrimientos accidentales, ¿no? Esa serendipia de la que hablábamos. A modo de ejemplo, ¿cómo descubríamos la música en el pasado? Bueno, pues antiguamente pues utilizábamos una radio, la radio de toda la vida. Aquí en donde yo estoy, en España, pues una emisora de referencia era los 40 principales, ¿no? Nos pasábamos horas escuchando música en esa emisora, que era el Billboard, digamos, americano de 40 éxitos, desde el 40 al 1. Y bueno, pues llegaba un momento en que podíamos encontrar una canción que jamás habríamos buscado porque no la conocíamos y bueno, no, evidentemente no estaba dentro de una lista de reproducción porque esas listas de reproducción como tal no existían en la radio. Es decir, la radio radiaba, valga la redundancia, canciones que estaban en esa o en otra lista y a partir de ahí pues tú ponías la radio e ibas escuchando música, hasta que descubrías sin querer, sin haberlo planificado en absoluto, una canción que te gustaba, que te interesaba. Sin embargo, ahora los algoritmos parecen hacernos descubrir solo lo que ya conocemos, limitando nuestras experiencias. Es decir, bueno, a mí me gusta muchísimo el heavy metal y evidentemente pues siempre me sale, pues por ejemplo en las recomendaciones de Spotify o en el timeline de mis redes sociales, pues me sale no solamente ese tipo de música, sino además los grupos Iron Maiden, que es el que yo escucho con más asiduidad, me sale de manera recurrente. Bueno, pues eso, como yo digo, o como os he estado diciendo, limita mucho nuestras experiencias porque evidentemente hay otros grupos, hay otros estilos no solo de heavy, sino de música que pueden interesarnos y de hecho en mi caso me interesan. Si solamente escucho lo que el algoritmo parece que yo
quiero escuchar, pues a ver, bueno, pues eso, a partir de ahí nuestra experiencia se ve cercenada y la serendipia digital de la que estamos hablando desaparece. Los algoritmos optimizan la experiencia para mantenernos enganchados, pero realmente evitan que descubramos cosas nuevas, ¿no? Como señala el artículo que me sirve de base para este podcast, que por cierto no he dicho, y es de Javier Lacorte para Shataka, que por cierto os recomiendo tanto sus artículos como del resto de redactores de Shataka, y en concreto también el podcast Loop Infinito de Javier Lacorte, que es un auténtico gran divulgador y un auténtico genio de lo que hace. Os recomiendo vivamente su podcast Loop Infinito y bueno, veréis cómo no os arrepentís. Bueno, pues como decía, la innovación genuina, la que crea algo completamente diferente, muchas veces proviene de esas conexiones y esos descubrimientos accidentales, no de lo que ya hemos escuchado muchísimas veces, que el algoritmo sabe que nos gusta, que tenemos ampliamente asentado en nuestro cerebro y evidentemente es lo que ya nos gusta. ¿Qué nos hace perder esta falta de serendipia? Pues directamente la creatividad. Perdemos creatividad. A nivel cultural nos hemos encerrado, como se dice, en esas cámaras de eco, en esas habitaciones cerradas donde las opiniones y los contenidos que vemos o escuchamos refuerzan lo que ya creemos en lugar de desafiar nuestras ideas. Esto se ve muchísimo, sobre todo en las redes sociales, cuando de alguna manera nos posicionamos políticamente, ¿no? A partir de esas... de ese posicionamiento, de esos likes, de esos comentarios, de esos retuiteos o de esos artículos compartidos, a partir de ahí el algoritmo entiende que eso es lo que nos gusta. Evidentemente la mayor parte de las veces acierta, pero es a lo que me refiero. Esto lo que hace es cercenar toda la creatividad y evitar todo pensamiento, toda idea contraria a la que tenemos y evidentemente así uno nos enriquece. Esto está más que claro. Se merma nuestra capacidad de ampliar horizontes y se merma también nuestra empatía. Bueno, yo creo que, bueno, como dice Lacorte en su artículo, es hora de cuestionarse si preferimos una Internet que nos entienda demasiado bien, que nos conozca a la perfección, o una que nos sorprenda. Y tal vez deberíamos exigir, como se exige el derecho al olvido u otro tipo de cosas en Internet, exigir el derecho a la serendipia digital, la oportunidad de explorar lo desconocido y cambiar nuestras perspectivas de manera inesperada. En conclusión, la serendipia, esa chispa que genera innovación, está en peligro de extinción. Si seguimos perfeccionando nuestros algoritmos, podríamos perder algo vital. No es que perfeccionemos nosotros los algoritmos de manera programática, es decir, nosotros no tenemos capacidad de intervenir en los algoritmos, pero si seguimos, digamos, aceptando todo aquello que los respectivos algoritmos en redes sociales, en canales de streaming, bien de música, bien de vídeo, si seguimos aceptando todo lo que ellos nos sugieren sin que podamos cambiar en un momento determinado para que el algoritmo al mismo tiempo pues amplíe ese horizonte de las cuestiones que nos gustan, pues perderemos algo vital, que es la capacidad de sorprendernos. Así que tal vez es hora de repensar cómo navegamos en la web y si quizá nos estamos perdiendo lo mejor, que yo personalmente creo que sí. Y hasta aquí todo lo que te quería contar hoy. No olvides que puedes comentar este y todos los episodios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en la página Tecnofácil, en X, la antigua Twitter, en @cuéntametec, en nuestro correo electrónico cuéntametecnología@gmail.com y en la web www.desdeminube.com/podcasting. Nos escuchamos mañana con más temas de tecnología contados de forma amena y sencilla. Adiós.